al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Oremos por la predicación. Padre nuestro, en esta mañana te damos gracias por la predicación de tu palabra. Rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos capacite para entender tu palabra. A pesar de nuestra incapacidad, a pesar de nuestra debilidad, tú puedes, Señor, obrar con poder en nuestros corazones cuando tu palabra es fielmente predicada. Así que rogamos que nos ayudes en esta mañana. Guíanos, Señor, y guarda nuestra doctrina. Que nuestra doctrina sea fiel, sea pura y sea preservada en medio de tu pueblo, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título a la predicación de esta mañana: el Rey del Cielo humilla a los soberbios. Ese es el título de la predicación. El Rey del Cielo humilla a los soberbios. Y vamos a estructurar nuestro sermón en dos aspectos básicos. El primero de ellos es que el Rey del Cielo es reconocido por su dominio. Primeramente, el Rey del Cielo es reconocido por su dominio. Y en segundo lugar, el Rey del Cielo es reconocido como soberano. Esos son los dos aspectos de nuestra predicación. Repito, número uno, el Rey del Cielo es reconocido por su dominio. Número dos, el Rey del Cielo es reconocido como soberano. Y esto va a desarrollar nuestro tema: el Rey del Cielo humilla a los soberbios. En primer lugar, el Rey del Cielo es reconocido por su dominio. Miremos el versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Nosotros debemos entender un poco el contexto histórico en el cual escribe el profeta Daniel. Recuerden, amados hermanos, que la primera deportación que se hizo del pueblo de Judá en el año 597 a.C. la hicieron los babilonios. El pueblo de Israel, ya la tribu como tal de Judá constituida, venía pecando contra Dios, pecando contra Dios, pecando contra Dios. Dios les advertía, pero ellos pecaban contra Dios, pecaban contra Dios. El Señor le levantó un profeta, el profeta Jeremías, dentro del pueblo de la región de Anatot. Y se levanta Jeremías anunciando las consecuencias que le vendrían a Judá si no se arrepentían. Y empezó Jeremías a pararse en la puerta del templo y empezar a amenazar al pueblo, a profetas, sacerdotes, guerreros y al propio rey. Y les decía: deben arrepentirse de sus pecados, si no el Señor traerá sobre ustedes castigo. Sus padres han pecado, las generaciones anteriores han pecado. Ahora lo que ustedes merecen de parte de Dios es que sean castigados. Y del norte viene un gigante, del norte viene el desolador, y él viene a conquistar al pueblo y se los va a llevar cautivos a todos. No habrá profeta que quede en pie, no habrá hombre que quede en pie. Los niños serán destruidos, los jóvenes serán abatidos, los hombres serán llevados cautivos y los ancianos serán despreciados. Esto vendrá a Judá por causa de sus pecados. Y Jeremías profetizaba. Tanto fue la molestia del pueblo que lo llevó el sacerdote Pasur en un cepo y lo azotó en el cepo. Tanto era la molestia que producía que lo metieron en una cisterna, en un hoyo. Lo querían matar en un hoyo lleno de lodo, pero el Señor defendió la causa del profeta Jeremías. Pero ya todo estaba resuelto. Judá iba a pagar las consecuencias.
Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia. El rey Nabucodonosor venía del norte con todo su poder. Ya todo estaba hecho. De repente, el Señor levanta otro hombre, un hombre más bien adolescente, digamos así, como un niño, un jovencito. Y cuando vienen los babilonios y se llevan a la primer parte del pueblo de Judá a Babilonia, se llevan a ese jovencito. Y ese jovencito es el profeta Ezequiel. Y ese profeta Ezequiel empieza a profetizar desde Babilonia contra la destrucción de Judá. En esa primera deportación se va Ezequiel y se va Daniel a Babilonia. Así que cuando nos acercamos al capítulo 4 de Daniel, estamos en el contexto en que una primer parte del pueblo de Judá ha sido llevado cautivo por Babilonia. Entre ese grupo está Ezequiel y está Daniel. Mientras el profeta Jeremías se quedó en Judá, profetizando desde Judá. Daniel, el profeta que tenemos en nuestro libro, está en Babilonia. Él fue llevado cautivo. Él sufrió el agravio de ser cautivo de un gran imperio. Él vio cómo su gente y su familia fue traspasada por la espada en la primera deportación. Él fue testigo de cómo los jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia y cómo Nabucodonosor dejó a los viejos en Judá. Y alguien puede pensar esto y decir, oh, qué castigo de Dios para los que se llevaron cautivos. Pues déjenme decirles, amados hermanos, que la disciplina del Señor vino con la nación que se fue cautiva. La nación que se quedó en Judá fue despreciada por Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. La disciplina de Dios cayó en la generación más joven de Judá, pero el desprecio de Dios cayó en la generación más vieja de Judá, por cuanto habían abandonado a Dios por causa de los ídolos. No crea que los que se quedaron en Judá se quedaron porque se salvaron. No. No crea que los que se quedaron en Judá eran los más piadosos del pueblo. No. Los que se quedaron en Judá fueron los que fueron rechazados por Dios. Los más viejos. Los que se llevaron cautivos fueron los que recibieron la disciplina de Dios, porque dentro de ese pueblo Dios tenía aún un remanente, aunque el remanente estuviera en Babilonia. Y dentro de ese remanente estaba Ezequiel y estaba el profeta Daniel. Un profeta que tenía una buena dieta y unos buenos principios por su alta educación, de tal manera que él no comía de lo mismo que comía el rey y su grupo de gente más prestigiosa de Babilonia. Él tenía unos principios éticos muy respetables, pero aparte de eso, Daniel era una persona muy preparada dentro de Babilonia. Lo tenían en alta estima como una persona supremamente inteligente, y dentro de la religión persa que traía Babilonia era comparado como un astrólogo o como un gran mago, por cuanto Daniel conocía el misterio de los sueños que tenían los reyes. Era una persona altamente capacitada, pero la capacidad de Daniel no estaba en Daniel, sino que estaba en Dios. Dios preparó al profeta Daniel. Y en el contexto en el que estamos, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tiene un sueño. Él sueña que hay un gran árbol frondoso, un árbol muy alto que se ve desde todos los puntos del mundo. Todo el mundo puede ver ese árbol, su punta la pueden ver. Y es un árbol muy frondoso, de tal manera que las ovejitas, las cabritas, las vacas se meten debajo del árbol para alcanzar sombra. De tal manera que todas las aves del mundo van al árbol, hacen sus casitas en el árbol. Es como si toda la creación se sintiera protegida y refugiada en el gran árbol. Pero de repente desciende un ángel del cielo con la orden de cortar el gran árbol frondoso, de tal manera que solamente puede dejarle la raíz. El resto va a cortarlo completamente. Y ese sueño perturbó al rey. El rey Nabucodonosor no sabía de qué se trataba ese sueño. Él no comprendía, así que llamó a los magos, llamó a los astrólogos, a la gente con mayor conocimiento en Babilonia, pero ninguno pudo descifrarle el sueño. Ninguno se lo pudo explicar, así que llamó a Daniel, el jefe de los astrólogos y de los magos,
según Nabucodonosor. Y llama a Daniel y le pregunta a Daniel, ¿cuál es el significado del sueño, Daniel? Y Daniel, capacitado por el Espíritu de Dios, no por sus propias capacidades de mago o astrólogo, no, porque el Espíritu de Dios era el que le revelaba a Daniel el significado de los sueños. Así que Daniel viene al rey y le dice, oh rey, yo conozco el significado de ese sueño. Te quiero decir algo, ese árbol grande y frondoso eres tú, rey Nabucodonosor. Tú eres ese árbol grande que todas las naciones del mundo ven y respetan. Todas las naciones inferiores a ti están refugiadas debajo de ti o están oprimidas por ti. Pero tú eres ese rey y el Dios del cielo ha dado la orden de que seas cortado de la tierra, pero que tus raíces queden pegadas a la tierra. Ese eres tú, rey Nabucodonosor. Ese será el fin de tus días por 7 años. Hierba vas a comer como el buey y te arrastrarás juntamente con él. ¿Qué significado es ese a ese sueño? Un rey supremamente poderoso está recibiendo el significado de que ese rey va a ser cortado como rey durante 7 años y va a comer hierba como el buey. Es bastante extraño, pero lo que va a ocurrir es algo impresionante. Efectivamente, mientras se paseaba el rey Nabucodonosor entre los balcones de su palacio, vino la voz de Jehová a él y le dijo, será hecho. ¿Y qué pasó con el rey Nabucodonosor? Se empezó a comportar como un loco. Se cuenta que se empezó a comportar posiblemente como un lobo. No sé si ustedes han visto esas películas del hombre lobo y eso, y todo esto gira en torno a varias leyendas y mitologías, pero parece indicar que el rey Nabucodonosor se empezó a comportar como un lobo. Un hombre comportándose como un lobo. Eso no suena bien, eso es algo muy extraño. Ahora, no cualquier hombre, estamos hablando del hombre más poderoso del Oriente, Nabucodonosor. Y no estamos hablando simplemente del hombre más poderoso del Oriente. Estamos hablando del rey de Babilonia. Se está comportando como un lobo, como un animal. Esto es una locura. Por 7 años Nabucodonosor fue humillado por Dios. Y Dios lo puso a comer hierba como buey. Y lo puso a comportarse como un hombre loco. Y a perder todo su respeto y prestigio que tenía como rey en todas las naciones del mundo. De tal manera que su propia nación Babilonia sentía vergüenza de su rey. Ya nadie se jactaba con orgullo, ese es mi rey Nabucodonosor. A la gente le daba vergüenza hablar del rey Nabucodonosor. No quería que ninguna nación extranjera los comparara con el rey que un día fue su orgullo, ahora les produce vergüenza. Dios está cortando al rey de Babilonia, pero ¿saben una cosa? El rey de Babilonia tenía una característica como cualquier rey poderoso. No era humilde, era lo suficientemente soberbio, prepotente y orgulloso como para abandonar al verdadero Dios de Israel. No le interesaba el Dios de Israel porque él se creía su propio Dios. No le interesaba ser gobernado por el rey de Israel porque él se creía el rey más grande del mundo. Su soberbia había invadido todo su ser. Nabucodonosor era un rey soberbio, orgulloso y altivo. Dios, de manera sobrenatural, lo va a humillar, porque Dios es experto en humillar, Dios es experto en destruir, Él es experto en derribar. Todo aquel que se pare delante de Dios y se crea más importante de Dios, será humillado por Dios. Todo aquel que crea que es más poderoso de Dios, será humillado por Dios, será destruido por Dios. No hay nadie más grande que Él. Y lo que vemos en el versículo 34 es que Nabucodonosor vuelve en sí. Es decir, se le ha terminado la locura, le ha pasado su momento de locura
y él vuelve en sí. Mire que el texto dice que mi razón me fue devuelta. Es como si dijera, hey, ¿qué me pasó? Me pasó algo muy horrible, entiendo lo que me pasó. Entiendo lo que me pasó. Sé qué fue lo que me hicieron. Y miren la respuesta del rey Nabucodonosor, después de probar la hierba como los bueyes, después de pasar de ser rey a ser un animal. Miren la respuesta que él da. Versículo 34. Y bendije al Altísimo. ¿Cuál es el Altísimo, Nabucodonosor? ¿Quién es el Altísimo? Si tú eres un rey que no tienes en cuenta a Dios, ¿quién es el Altísimo? Noten muy bien que el versículo 2 menciona lo mismo. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Versículo 17. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti. Versículo 25. Sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 32. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y repite, y lo da al que Él quiere. Y lo encontramos en el versículo 34, ahora de boca de Nabucodonosor. Él está reconociendo el dominio de Dios, del Dios de Israel, ya no de los dioses de Baal, la religión a la cual él seguía, sino que ahora él reconoce que el Dios de Israel, el Dios de Daniel, es más alto que él. Pero para reconocer eso, hay que ser humillado. Sin humillación no hay reconocimiento de Dios. No puede haber reconocimiento de Dios si no hay primeramente humillación. Para que Nabucodonosor reconozca el dominio de Dios, tenía que haber sido humillado por Dios. No solamente reconoce su dominio, reconociéndolo como el Altísimo, sino que le alaba y le glorifica al que vive para siempre. Es tremendo cómo los hombres que en un momento poseen todo y tienen todo el poder, se creen la gran mentira de que ellos van a vivir mucho tiempo y que su poder será conservado mucho tiempo y que su respeto y testimonio ante las naciones va a durar mucho tiempo. Se creen esa mentira. Pero Nabucodonosor, después de pasar 7 años como un buey, se da cuenta que el reino de Babilonia, que es un reino de este mundo, es como la hierba del campo. Hoy es, mañana no está. ¿Acaso necesitamos ser humillados para reconocer el dominio de Dios? ¿Acaso necesitamos que Dios destruya todos nuestros planes y propósitos? ¿Acaso necesitamos incluso que nuestra reputación sea tirada por el piso para reconocer el dominio de Dios? Una de las grandes evidencias de que el hombre no reconoce el dominio de Dios es porque no ora. Cada vez que un hombre ignora la oración y no tiene en cuenta a Dios en sus oraciones, está mostrando que no necesita a Dios y que Él es autosuficiente. ¿Oras, mi hermano? ¿O ya no oras casi? Otra de las cuestiones es que los hombres, cuando estudian las Escrituras, muestran su dependencia al Dios de las Escrituras. Cuando no lo hacen,
Muestran su desprecio al Dios de las Escrituras como si no les importara. A mí no me interesa el Dios de las Escrituras. ¿Pero acaso necesitas ser humillado como Nabucodonosor? ¿Acaso necesita que Dios destruya tus planes como Nabucodonosor? Para que reconozcas el dominio de Dios. Y nada que decir dentro de la ciencia y dentro de los intelectuales de este mundo. Mayores representantes como Richard Dawkins, un ateo muy conocido dentro de los universitarios. ¿Será que su vanagloria, su orgullo y su prepotencia al hablar de Dios no será pisoteada por Dios? A ese hombre le llegará el día y la hora, mis amados hermanos. Porque su ciencia dentro de círculos es ilógica. Es completamente ilógica. Hombres que se creen poderosos y que no necesitan tener en cuenta a Dios, tarde que temprano serán pisoteados por Dios, mis amados hermanos. Nabucodonosor experimentó la humillación para entonces decir, miren el versículo 34, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Un rey está reconociendo a otro rey. ¿Se están dando cuenta? ¿Quién está declarando que Dios tiene un reino eterno? ¿Lo está declarando los astrólogos y magos de Babilonia? No. ¿Lo está declarando el pueblo judío que fue llevado cautivo a Babilonia? No. ¿Quién está declarando que hay un rey por encima de él? El rey de Babilonia. Así que esta declaración y reconocimiento de dominio no la está haciendo cualquiera. La está haciendo el hombre en esa época más poderoso del mundo. Y está reconociendo que por encima de él hay un rey del cielo que tiene el dominio de todos los reinos. Todos los reinos han pasado, mis amados hermanos. Se levantó Egipto y ya ha pasado. Se levantó Asiria y ha pasado. Se levantó Babilonia y pasó. Se levantaron los medos y los persas y pasaron. Se levantó Alejandro Magno y su imperio griego y pasó. Se levantó el imperio romano con todo su poder y pasó. Y ahora todos los hombres quieren levantar su propio reino en sus propios corazones. Y se levantan tronos y dominios. Se levantan los ateos con su trono, pues ellos se consideran sus propios dioses. Se levantan los grandes académicos y su trono, pues ellos consideran que tienen las pruebas suficientes. Se levantan los ignorantes, los que no les interesa conocer a Dios ni nada lo que se les parezca, porque no les parece importante, pues tienen su propio trono en su corazón, su indiferencia y su arrogancia. Y están los religiosos que dicen creer mucho en Dios, porque van a misa o van a una iglesia cristiana, pero en su vida práctica son ateos prácticos, porque niegan a Dios en todo lo que hacen, porque se enorgullecen, porque son soberbios, porque son prepotentes y porque no quieren que Dios transforme sus vidas, porque no les interesa. ¿Acaso toda esta población de gente tiene que ser humillada por Dios para que reconozcan el dominio de Dios? En segundo lugar, el Rey del Cielo es reconocido como soberano. Versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Como nada. Pero tú me estás diciendo a mí que he ganado varios premios, que soy nada. Bueno, a nivel comparativo, delante de Dios, eres nada. Tú me estás diciendo a mí que soy un superjugador de fútbol muy famoso, que soy nada. Pues a nivel comparativo, delante de Dios, eres nada. Eres nada.
Es tremendo como en Hollywood ponen la alfombra roja y tienen las estrellas con los nombres de los famosos que han marcado la historia. Y entran por la alfombra roja con sus mejores vestidos, o más bien con sus peores vestidos. Y toda la gente se acerca a tomar fotos porque son las grandes estrellas, los grandes famosos del mundo. Y lo triste es que ellos reciben la admiración del mundo. Son admirados por el mundo. Los grandes futbolistas para el mundo, para Dios son nada. Y los niños se levantan creciendo admirando al futbolista. Y los niños se levantan admirando a Messi, a Cristiano Ronaldo. Y hacen de ellos un ídolo y un Dios al corazón. Hacen un ídolo y un Dios de los actores y actrices. Hacen de ídolos a los grandes científicos. Y de nosotros hacemos nuestros propios becerros de oro, nuestros teólogos. Todo gira alrededor de crear tronos. Pero Nabucodonosor, que ha sido humillado, dice, son como nada. Delante de Dios son como nada. Pero no solamente lo dice así, sino que mire cómo hace el énfasis en la soberanía de Dios. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Ni siquiera un ángel escapa del poder soberano de Dios. Y esto es tremendo, porque Satanás no pelea contra Dios. ¿Usted sabía eso? Satanás no se para en un ring de boxeo para pelear contra Dios. Satanás es siervo de Dios y hace todo lo que Dios le permite hacer. Las huestes espirituales de maldad no atacan a Dios, son siervos de Dios, hacen todo lo que Dios les permite hacer. Mis hermanos, la figura equivocada planteada dentro de lo llamado guerra espiritual es completamente equivocada. Nos presentan a un Dios que se pone los guantes en un ring de boxeo y al otro lado está Satanás. Vamos a ver quién gana la batalla. De pronto la ganará Dios hoy y mañana la ganará Satanás, trayendo un dualismo griego que no tiene nada que ver. La Biblia no nos enseña ese dualismo. La Biblia nos enseña que en el ring está Satanás peleando no contra Dios, peleando contra usted, mi hermano. No contra Dios, contra usted. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados, fuerzas de las tinieblas. ¿Y saben quién está fuera del ring? Dándole la victoria a usted, mi hermano. Dios está fuera del ring. Dios no está dentro del ring. Es más, Él no se va a rebajar a ponerse unos guantes para pelear contra Satanás, porque Él es superior a Satanás. Es más, Él es el Dios de Satanás. También los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Estamos ante un Dios soberano que no ha dejado una molécula suelta en el mundo. Ustedes sabían, mis amados hermanos, que si una molécula queda suelta del poder soberano de Dios, la crucifixión de Cristo no hubiese sido posible. ¿Cuánto puede hacer una molécula? Pero aún eso está firmemente planeado por un Dios soberano, de tal manera que su plan será trazado con perfección. Y en la segunda persona de la Trinidad, su Hijo vendría al mundo, iría a una cruz, moriría por su pueblo de manera perfecta, de tal manera que resucitaría el tercer día y llevaría con él a todos los que en él pongan su fe, y prometería regresar por segunda vez, la resurrección de los muertos, la glorificación de los cuerpos y el reino eterno. Y todo eso está perfectamente planeado por el Dios soberano.
La soberanía no es de Nabucodonosor, ya, él lo entendió. Ahora la soberanía, reconozco, es del Dios de Israel. No es de Nabucodonosor. No hay quien detenga su mano, dice el rey, y le diga: oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabía usted, mi hermano, que cuando nos pasa algo y no nos gusta, por lo general le hacemos esa pregunta a Dios? Pero ¿no hubiese sido mejor? ¿No me hubiese pasado esto mejor que aquello? Yo creo que hubiese sido mejor esto. Y de manera, digamos, implícita está la pregunta: Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con el mundo? Y es la pregunta de los críticos. Si Dios existe, no hubiese maldad en el mundo. Hay una película, ya me olvidé el nombre de la película, donde efectivamente la crítica se le hace a Dios porque hay niños con cáncer. Y el corazón de la película es ese. O sea, realmente todo está en las manos del hombre. Curar el cáncer está en las manos del hombre. Y el actor principal llega a la iglesia, al templo, y discute con Dios y le reclama a Dios y le dice: si tú existes, ¿por qué permites el cáncer? Pero hay una cosa que el mundo no entiende, mis amados hermanos, pero que nosotros como creyentes sí debemos entender, y es que aún en medio del cáncer y de las aflicciones más atroces, Dios es glorificado. El mundo no entiende, el mundo no ve eso, pero nosotros los creyentes sí lo entendemos. No vamos a plantear una teodicea, no vamos a defender a Dios y a sacarlo en limpio. No, Él no es culpable del cáncer. Dios no necesita nuestra defensa. Si la gente quiere creer que Dios es malo porque hay niños con cáncer, allá ellos. Pero yo sigo creyendo que Dios es bueno. Allá ellos. Y Nabucodonosor nos está planteando: ¿quién eres tú? Para que le preguntes a Dios: ¿qué haces? Éxodo nos da una revelación impresionante, mis amados hermanos, cuando Jehová le dice a Moisés: ¿acaso no fui yo el que hizo al ciego, el que hizo al mudo, el que hizo al cojo? Y uno se preguntaría: ¿pero cómo es posible? Pero él, Jehová, el Dios de Israel, yo soy. Él es soberano, mis amados hermanos. Él es soberano. Y Nabucodonosor lo entendió. Pero ¿sabe cuándo lo entendió? Cuando el rey soberano lo humilló como un buey. Por lo general, para reconocer la soberanía de Dios, hay que experimentar cosas amargas, mis amados hermanos. La teología común te lo va a explicar, pero la manera para que tú lo aceptes es viviendo. ¿Cuántas veces nos jactamos de la soberanía de Dios y del conocimiento que podemos tener del dominio y de la soberanía de nuestro Dios? Pero cuando nos llega la prueba, hacemos la pregunta que Nabucodonosor nos está prohibiendo hacer: ¿qué haces? ¿Acaso el pueblo de Dios necesita ser humillado para reconocer la soberanía de Dios? Les voy a decir algo, mis amados hermanos. La audiencia original a la cual Daniel escribe esto eran judíos que estaban cautivos en Babilonia. Y a través de esto ellos entendían que el Dios de ellos, de sus padres, de Jacob, de Moisés, era más poderoso que Nabucodonosor. Y eso en algún sentido les llenó de confianza para seguir creyendo a pesar de estar cautivos en Babilonia.
En ellos creció una esperanza, pero una esperanza que se fue a esfumar, porque muchos de ellos murieron en el cautiverio. Nunca más volvieron a experimentar la libertad. 70 años en Babilonia. Entendieron que su Dios es más fuerte que Nabucodonosor, aunque no vieron la libertad nunca más. Los judíos de la época de Jesús también lo entendían, pero tenían una manera especial de entenderlo. Ellos tenían al César, al emperador romano, tenían sobre ellos un pretor y tenían sobre ellos un rey llamado Herodes. Todo estaba manejado por Roma, pero cuando esos judíos se acercaban a leer Daniel 4, entendían que por encima del César estaba su Dios, por encima de Herodes estaba su Dios, y que ese Dios vendría a establecer su reino. Pero saben una cosa, hermanos, ellos se equivocaron en su interpretación. Ellos se equivocaron en su interpretación, porque no se dieron cuenta que al mismo tiempo que esperaban que su rey estableciera el reino, su rey ya estaba con ellos. Lo ignoraron por completo, lo despreciaron por completo, porque la visión que tenían los judíos del reino de Dios, amados hermanos, estaba equivocada. ¿Saben por qué? Porque ellos creían que el Mesías prometido establecería su reino en la tierra, levantaría a la nación de Israel sobre todas las naciones del mundo y pondría a los judíos en alto. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? Eso fue lo que hizo Jesús. Por eso ellos no lo aceptaron, porque Jesús no encajó en su ideología. Jesús vino como cordero por primera vez, y como cordero, el reino que estableció Cristo no fue terrenal, fue espiritual, y ellos esperaban un reino terrenal. Entonces, este Mesías no es. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el rey al cual está reconociendo Nabucodonosor tiene nombre, y aunque Daniel tal vez no lo conocía, nosotros sí conocemos el nombre del Rey de Reyes por encima de Nabucodonosor, y su nombre es Cristo. Es Cristo. Cristo es el Rey de los Reyes, mis amados hermanos. Y aunque los judíos no lo entendieron, los discípulos de Cristo lo comprendieron al tiempo. Se dieron cuenta que el gobierno de Jesús inicia no en la tierra, sino que inicia en el corazón de los que creen. Y aunque el judío comprendía que el reino sería establecido en una sola etapa, se equivocaron. El reino sería establecido en 2 etapas. Esperaban a un Mesías sufriente que al mismo tiempo era rey. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que el Mesías sufriente sufra, obviamente, pero al mismo tiempo sea rey? Lo que ellos no comprendieron, pero que nosotros hoy sí comprendemos, es que el Mesías sufriente vino la primera vez y estableció su reino de manera espiritual. Pero ese Mesías sufriente vendría por segunda vez. Y eso fue lo que los judíos no entendieron. De tal manera que en la segunda venida de Cristo, el Mesías ya no vendrá como cordero, vendrá como león. Y eso fue lo que ellos no entendieron, pero nosotros sí comprendemos, porque ahora sabemos que el rey al cual Nabucodonosor le rindió alabanza es nuestro gran Rey Jesucristo. Amén. Que ha venido como cordero a establecer un reino eterno, pero que en su segunda venida vendrá como león a destruir a sus enemigos y a ponerle fin a todos los reinos del mundo, mis amados hermanos. Amén. Ese es nuestro gran Rey. Por eso cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que el Espíritu Santo a través de Daniel se está proyectando hacia el futuro. No solo quiere que entendamos que Dios es el Rey de Reyes, sino quiere que entendamos en Jesús, que Jesús es el Rey de Reyes. Así que la estructura
que yo acabé de plantear tiene nombre. Si yo les dije a ustedes, el Rey del cielo humilla a los soberbios, la pregunta es, ¿quién es el Rey del cielo? Y proyectado hacia el nuevo pacto tiene nombre, el Rey del cielo es Cristo. Amén. Y el Rey del cielo, Cristo, humilla a los soberbios. Y en nuestra estructura, el Rey del cielo es reconocido por su dominio, podemos cambiarlo. Cristo es reconocido por su dominio. Cristo es reconocido como soberano. Por lo general, la gente dice este argumento: el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malvado, porque permitía la muerte de niños y de mujeres embarazadas, mientras que Jesús es completamente distinto. Es un Dios de amor. Pues, amados hermanos, es verdad, Jesús es un Dios de amor. Pero algo que la gente ignora, y es que Jesús, como Rey, es severo, es muy severo. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién es él? Es Jesús. Bienvenido, es Jesús. Y la gente aún continúa pensando, es solo amor. Es amor, pero también juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Se acuerdan de la sangre de Cristo? Derramada como cordero. Ahora está teñida en su vestimenta como rey. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Entre ellas, ¿quién fue herido? Nabucodonosor. Y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Por encima del rey Nabucodonosor está nuestro Rey Jesucristo. Amén. Quiero aplicarles esta predicación, porque usted puede pensar, yo entiendo que hubo un rey un día que fue destruido por Dios y que Jesucristo es el rey. Pero personalmente a mí, ¿cómo me habla este pasaje? Primero, mis amados hermanos, nosotros como creyentes también tenemos soberbia. No solamente Nabucodonosor tuvo ese pecado de soberbia, nosotros también. Tenemos que reconocer en primer lugar que somos orgullosos, que no somos reyes como Nabucodonosor, como para jactarnos de tener un imperio, pero que aún en los detalles más mínimos de nuestras vidas mostramos soberbia y orgullo en nuestra relación con Dios. Y mostramos orgullo, mis amados hermanos, cuando somos indiferentes a las cosas de Dios, como si no nos interesara Dios, como que si su llamado fuera en vano a nuestros corazones. Y ahí demostramos ser soberbios y orgullosos. Hay una definición de la oración que dice así: la oración hace crecer la humildad mientras destruye el orgullo del hombre.
Porque hombre que no ora es un hombre soberbio y orgulloso. Nosotros no nos libramos de la soberbia, amados hermanos. La soberbia está a las puertas, sea porque somos salvos y otros no son salvos, sea porque creemos que hemos encontrado la perfecta verdad y porque otros no la han encontrado y no tiene nada que ver con nosotros, sea porque nos creemos más intelectuales que el resto, o sea porque sencillamente decimos: llevo más años conociendo esta doctrina que tú. Nuestro gran Rey Jesucristo también nos humilla, amados hermanos, y nos humilla de maneras que nosotros no entendemos, para que aprendamos a ser humildes. Y una de las maneras que Jesucristo utiliza para humillarnos, ¿saben cuál es? Es permitir que caigamos en algún pecado y que ese pecado no se quede en secreto, sino que ese pecado salga a la luz. Porque mientras escondemos nuestros pecados, nuestro orgullo va creciendo con ellos. Pero cuando tu esposa se da cuenta que eres débil en ese pecado como creyente, estás siendo humillado. Cuando tu esposo se da cuenta del pecado con el cual estás lidiando y no has podido vencer, estás siendo humillada por Dios. O cuando en la iglesia los hermanos se enteran de algún pecado que has tenido guardado, y tu reputación de cristiano o cristiana piadoso o piadosa se viene abajo, Dios a través de Cristo está humillándote. ¿Sabes con qué? Con el propósito de que aprendamos a reconocer que Él es soberano, que Él tiene el dominio y que nosotros ante Él somos nada. No se extrañe, amado hermano, que los pecados ocultos que usted está lidiando salgan a la luz. No se extrañe de eso. Dios lo usa para humillarte. Pero también tengo una consolación para ti. Si eso ocurre, hay una buena noticia. Es que no eres bastardo, es que eres hijo de Dios. Amén. Y solamente al que Dios ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene coraje. Así que aunque venga ese momento de mucha vergüenza, crisis y confusión, dale gracias a Dios que aún sigue siendo parte de su reino y que Él sigue siendo tu rey. No solamente el rey de Nabucodonosor, sino el rey de tu propia vida, porque el rey del cielo humilla a los soberbios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana.